Usted sabe, este año se celebran 200 años del nacimiento del héroe máximo del ejército peruano, de Francisco Bolognesi, el héroe de la batalla de Arica, un caballero aún en la batalla y que ofrendó su vida por el Perú, defendiendo territorio patrio. Y miren lo que ocurrió, miren este hallazgo fabuloso que lograron arqueólogos peruanos en el desierto de Tacna. Y esa es la historia fascinante que nos cuenta en este año particularmente especial para el ejército peruano. Encontraron los restos de un soldado anónimo intacto 136 años después de que luchara en la llamada Batalla del Alto de la Alianza el 18 de mayo de 1880. Los arqueólogos lo han bautizado como Felipe. Y esta batalla fue el preámbulo precisamente de esta gesta heroica de Francisco Bolognesi en el Morro de Arica. Fernando Díaz ha tenido el privilegio de conversar con la bisnieta de Francisco Bolognesi y también con los arqueólogos que nos muestran el cuerpo de este soldado anónimo bautizado como Felipe, que está intacto el uniforme y todas las pertenencias que hablan de esos días aciagos en que peruanos ilustres como Francisco Bolognesi pusieron el pecho por defender territorio patrio. Este es un reportaje imperdible de Fernando Díaz. Este álbum, que parece salido de una edad extraña, de una gesta valerosa o de una historia fantástica, atesora las reliquias de los protagonistas de una guerra que aún duele. Siempre va a haber una foto, siempre va a haber un texto, un parte que puede cambiar lo que nosotros conocemos como historia. No solamente son nombres de calles, de avenidas, o de láminas de Huascarán, o que teníamos en el colegio. Estas son las fotografías originales de los más insignes héroes de leyenda, aquellos caballeros que combatieron en el mar o que juraron luchar hasta quemar el último cartucho. Esa generación de peruanos, todos ellos fueron héroes, porque fue una época dura para la nación peruana, para el Estado peruano. Y hubo una generación de peruanos que dejaron todo y se fueron a defender lo que ellos consideraban su patria, ¿no? Con la misma mirada fija con la que desafió a los chilenos en 1880. Así se plantó frente a una cámara de fotos el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Para mí es un motivo de que amo orgulloso. Tú sabes cómo me encanta la idea de ser el descendiente de Bolognesi. Doña Ana María Bolognesi, bisnieta del héroe, es la descendiente más directa de este oficial del ejército peruano nacido en Lima en noviembre de 1816. Su memoria está tan intacta como la fina vajilla de plata que en vida usara el valeroso coronel. El padre del héroe salió de Génova, pero el apellido nunca era de Bologna. Retratado en cuadros enormes, perennizado en billetes antiguos y libros de escuela, Bolognesi es 200 años después, un ícono de la historia. Es la primera vez que tengo ante mis ojos la foto del héroe máximo del ejército, tal cual, la que hemos visto todos en los libros. Sí. Y es emotivo, ¿sí? Porque de alguna forma el tocar esta foto es un nexo al pasado. Hoy, su inconfundible uniforme azul y rojo por el que entregó la vida en la Guerra del Pacífico ha sido íntegramente restaurado. Y su casa del Jirón Cayoma, convertida en un museo. Se cumplen entonces 2 siglos de su natalicio, el bicentenario del patrono del ejército peruano. Época de aniversario por el tema de Bolognesi nos lleva a una reflexión, ¿no? De cómo estamos perdiendo quizá nuestra identidad más inmediata, porque nosotros le debemos a esta generación de peruanos el hecho de que tengamos la libertad, de que seamos lo que somos ahora, Perú, ¿no?
podemos decir con orgullo que somos peruanos gracias a ellos. El legado de este militar estoico, el que tenía deberes sagrados que cumplir, nos remite directamente a una época de hombres de bronce, de peruanos que sin importar nada defendieron la patria. Algunos, como Bolognesi, Grau o Ugarte, ocuparon un heroico pedestal. Pero en la guerra con Chile hubo también cientos de soldados y oficiales que yacieron bajo los desiertos de Tarapacá, Arica o Tacna. Nosotros tenemos muchos héroes, muchísimos héroes, que la gente común no conoce. Después la gente que va a ver esto en televisión no conoce. Y es necesario que lo conozcan. Valientes anónimos que no imaginaron ser rescatados de las arenas del tiempo para contar una alucinante historia. Primera vez que un oficial peruano de la Guerra del Pacífico es investigado. Incluso soldados de la época no han merecido todavía el tratamiento tan detallados. Ha sido bautizado como Felipe. En vida fue un valiente oficial que pudo haber tenido entre 29 y 30 años de edad. Su cuerpo recibió 3 disparos de bala. Los chilenos le arrancharon los botones y los distintivos militares, pero por su uniforme conservado de una manera impresionante, se sabe que perteneció al arma de infantería y que peleó en la batalla del Alto de la Alianza el 28 de mayo de 1880. Fue una batalla muy reñida en la cual se impuso la cantidad de gente y la calidad del equipo chileno, ¿no? Tenían mucho mejores fusiles. El hallazgo de los restos de este oficial peruano, combatiente en la Guerra del Pacífico, ha abierto también un trabajo fascinante que todos los peruanos deben conocer. El hombre común y corriente que se enroló para defender el territorio nacional. Puede ser tu papá, mi hermano, nosotros mismos, ¿no? Que nos sentimos identificados en lo que es el peruano de a pie, peruano común y corriente, que cuando el Perú lo necesita, dijo: acá estoy. Por primera vez, un equipo de arqueólogos, forenses e historiadores, avalados por el Ministerio de Cultura, intervinieron en el vasto campo de batalla del Alto de la Alianza, el árido territorio tacneño, donde el ejército aliado de peruanos y bolivianos enfrentó en inferioridad numérica a las tropas chilenas. Hasta ahora nunca se había excavado un campo de batalla, menos de la época de la Guerra del Pacífico, entonces era una oportunidad de oro como para poder aplicar todo lo que teníamos en arqueología, pero para un campo de batalla. La arqueóloga Milena Vega Centeno fue convocada en el 2015 para explorar esta zona y repatriar el cuerpo de un soldado del batallón Sucre, reportado en el 2008 y que era reclamado por el gobierno boliviano. Originalmente se usó dron y georradar para determinar en qué área estaba el cuerpo del boliviano. Sin embargo, la tarea de arqueología en un campo de batalla se convertiría para ella en una obsesión por conocer la verdad de esta tierra bañada con sangre patriota. La búsqueda continuó y a 80 centímetros de profundidad asomaron los huesos y el cráneo de un oficial desconocido. El estado de conservación ha sido bastante bueno, se puede decir, ¿no? Aunque gran parte del material que podríamos decir orgánico del individuo no se ha mantenido, pero sí todo lo que es huesos, sí lo hemos tenido perfecto. Todo lo que es vestimenta y elementos asociados. La momia del oficial mide 1,68 m, conserva el cabello y la barba típica de aquellos peruanos en tiempos de guerra con Chile. Felipe, como lo llamó el equipo investigador, fue objeto de pruebas de ADN y un estudio forense que revelaría la cruenta forma en que murió. El cuello tuvo que estar en esta posición porque atraviesa esta parte de la mandíbula
atraviesa un par de vértebras cervicales, que son vértebras del cuello, afecta la primera costilla de este lado y se estampa en la clavícula partiéndola por la mitad. No se descarta que haya quedado malherido y que el tiro de gracia lo haya disparado el enemigo en el momento del repase, tratando de silenciar su vida, sin imaginar que 136 años después, su cadáver seguiría hablando. Después de la batalla, todos los materiales fueron revisados, las bolsas, todos los morrales que encontramos estuvieron vaciados y el material disperso por toda el área de excavación. Los arqueólogos encontraron cerca al cuerpo de Felipe balas de los fusiles de aquella época, una botella de licor para menguar el frío, una baraja de naipes, botones dispersos que ya restaurados han recuperado su brillo, pero también los botines que solían usar los oficiales del ejército de entonces. Cuando se ha visto este tipo de zapatos se pensaban que eran de mujeres, ¿no? Pero luego hemos revisado la información histórica y fotos especialmente, y los oficiales peruanos usaban este tipo de zapatos, ¿no? ¿Esa era la moda? Sí, sí, mira. Este es zapato de soldado. Este es el que se le daba a la tropa. Son dos calidades muy diferentes. El uniforme de Felipe corresponde al de un oficial de la reserva que debió haber sido de Guardia Nacional y que encaja en toda la descripción. Es un de paño e incluso tiene un vivo que debe haber sido celeste o probablemente color dorado, como dicen el reloj de los más, pero es que haya sido celeste, lo cual nos indica que perteneció a una unidad de infantería. Pero en medio de todas esas reliquias dejadas bajo la estela de la muerte, había un morral de yute, una bolsa de tela donde Felipe guardaba, según los arqueólogos e historiadores, un documento invalorable. El haber encontrado este dibujo, esta ilustración del Huáscar, es fascinante. Es tal vez uno de los documentos de época originales más fabulosos que hayan podido haber, ¿no? Una libreta con pasta de cartón en cuya contratapa está dibujada en tinta china la silueta del insigne monitor Huáscar, la tumba del caballero de los mares, ya para ese entonces en manos chilenas, tras el combate de Angamos. El dibujo en tinta del monitor Huáscar, hecho al detalle, por lo que se deduce que la persona que realizó este dibujo o estuvo en el monitor, tuvo la oportunidad de verlo o lo copió, pero se tomó la molestia de realizar los detalles. Para el fotógrafo Renzo Babilonia, estudioso de la fotografía de guerra, el dibujo es quizás el único registro gráfico del Huáscar y el contenido de la libreta de Felipe, un manual de caballerosidad que también se extinguió con el tiempo. Todos nos dimos cuenta que es un pequeño libro de urbanidad de la época. ¿Como un manual de Carreño? Casi como un manual de Carreño. Los jóvenes deben tomar asiento en la delantera de los coches, reservando el lugar más cómodo para las personas de mayor dignidad. En una reunión nunca se dirá la hora en alta voz porque es dar a entender que se está fastidiado. Los estudios podrían llegar incluso a la reconstrucción facial. Felipe fue parte de un ejército de casi 10.000 hombres y por la ubicación de su cadáver se presume que pudo haber integrado el ala izquierda en los batallones Huáscar o Victoria. El 28 de mayo de 1880, las tropas avanzaron de madrugada, decididas a atacar al invasor chileno. En esa zona existe bastante neblina, lo que se le conoce como la Camanchaca. La Camanchaca hizo que se perdieran en la inmensidad de la noche. O sea, en lugar de ir de frente a Zamba, se bifurcaron por otro lado. Entonces no encontraron nada. Regresaron cansados, con hambre y con sueño. A las 8 de la mañana el ejército chileno les dio el encuentro. Fueron 7 horas de una lucha encarnizada que cambió nuestro destino, que cercenó nuestra frontera sur. Y aparte de esta batalla es que gana el ejército de Chile. Nosotros perdemos Tacna y es sitiado Arica. La derrota del ejército aliado en el Alto de la Alianza, o también llamada Batalla de Tacna, llegó a oídos del viejo coronel Bolognesi, quien 2 semanas después
defendería el Morro de Arica. Lo que pasa es que el concepto de héroe, la gente piensa que un héroe es una persona militar que muere en un acto bélico, y no es así. Un héroe puede ser tú, amigo, tú y yo, toda la gente que está viendo el programa ahorita, que hace algo extraordinario en un momento extraordinario. Arica no se rinde, le dijo Bolognesi al emisario chileno Juan de la Cruz Salvo. Una réplica de la emblemática Casa de la Respuesta hoy se levanta en el Real Felipe del Callao, como símbolo de lo que vivió este militar criticado por algunos historiadores por haber conducido a sus hombres a la muerte, sabiendo la superioridad chilena. Esa es una interpretación muy mezquina, ¿no? Porque lo que está aquí jugándose es su vida. De Bolognesi sabemos el episodio de Arica, que es absolutamente documentado. Bolognesi fue elevado a los altares de la heroicidad. Se han hecho películas como Gloria del Pacífico del cineasta Juan Carlos Oganes, y esta semana se estrena el documental de Luis Enrique Cam, Tengo deberes sagrados que cumplir. La Guerra del Pacífico, la Guerra del Salitre, se perdió no solo por el agotamiento de nuestro ejército, sino también por decisiones políticas que los dejaron solos. Vamos a cumplir 200 años dentro de 5 años de vida independiente, y preguntémonos, ¿nos hemos consolidado como una nación de cara al bicentenario, ¿no? Felipe fue rescatado a tiempo antes de que los huaqueros o buscadores de tesoros arrebataran el uniforme, pertrechos y otros objetos de gran valor histórico. Hasta quemar el último cartucho. No fue una frase que se llevó el viento. El legado de Bolognesi sigue inspirando a oficiales y soldados del ejército, y su sangre derramada en Arica ha servido de tinta para narrar la historia de esta guerra, que aún no termina de escribirse.